Hola, bienvenidos a Latina Cocina Persa. Yo soy Ligia y hoy vamos a estar hablando de un plato que es infaltable en la comida iraní. Esto es el arroz. Adicionalmente les voy a hacer un tadik, que es ese crust que va debajo del arroz, que siempre se hace muy crunchy. Lo vamos a estar haciendo de papas, así que no se lo pierdan. El primer paso para empezar a hacer nuestro arroz es obviamente utilizar una olla que sea suficientemente grande. Yo en particular uso esta olla y le agregué 4 tazas de arroz, como ya pueden ver acá. La calidad del arroz también es muy importante. ¿Por qué? Porque el sabor pues es diferente. De hecho, siendo yo latina y habiendo crecido en Venezuela, pues el arroz que comemos es totalmente diferente al arroz que se come en Irán. Aquí estoy usando un arroz basmati. Este es un arroz de la India y depende, por supuesto, de qué país se encuentre, pues será más fácil encontrar una marca u otra. En realidad es algo bastante personal y tienen que probar algunos, así como los vayan probando, pues deciden cuál es el que más te gusta pues a su paladar y a su estilo de vida. Nosotros particularmente usamos también se puede usar obviamente el arroz iraní, es más difícil de conseguir si uno está en otros países, pues, ¿no? Que es fuera de Irán. Pero este es el más parecido. El primer paso es lavar nuestro arroz. Como lo pueden ver, voy lavando el arroz. Todo esto que va saliendo blanco, esta agua, se la vamos a ir drenando. Y debemos hacer este paso varias veces hasta que el agua salga clara. Este básicamente es uno de los pasos principales para hacer el arroz al estilo persa. Dependiendo de qué arroz estén usando, entonces será más o menos veces que deben lavarlo. En este caso, con este arroz basmati, con unas 3 o 4 veces que se lave, pues es suficiente. Probablemente un arroz como el arroz venezolano, pues que tiene más almidón, debe lavarse más. Ahora que he lavado el arroz, lo llené nuevamente con agua y siempre debe haber agua suficiente en la olla para que el arroz hierva y se ponga blando sin secarse totalmente. Entonces vamos a cocinarlo. Ahora vamos a cocinar el arroz. Para cocinarlo obviamente lo colocamos en la hornilla a fuego alto. Y agregamos la sal. Agregamos en realidad bastante sal. Okay. Yo generalmente le he hecho 3 cucharadas bien grandes. Mientras esperamos que el arroz esté listo, entonces podemos empezar a hacer nuestro tadik. Con esto empezamos el primer paso, por supuesto, es pelar la papa. En realidad, el tadik puede hacerse con variedad de comidas. Los más comunes son con papa y con el pan libanés. Por supuesto, yo he escuchado de personas que hacen tadik con lechuga o con otros alimentos. En realidad no los he intentado, pero en un próximo capítulo lo voy a estar haciendo con el pan libanés y no se lo vayan a perder. Entonces, una vez que la papa ya está pelada, la tenemos que cortar en pequeñas rodajas. Las rodajas deben ser bastante finas y deben estar todas parejas, como todas deben ser aproximadamente del mismo grosor. Ahora vamos a ver cómo va el arroz. Una vez que el arroz está frío y lavado, entonces vamos a vertirlo nuevamente en la olla y vamos a agregar allí el aceite y el tadik. Agregamos un poco de ghee. Como mencioné antes, puede ser también aceite
aceite de oliva también, aceite canola. Realmente el ghee le da mucho sabor a esta mantequilla clarificada. Vamos a agregar las papas. Si tienen otro tipo de taddy como el pan, pues también se agrega en este momento. Este sería el paso. Algunas personas también le agregan azafrán en este paso si quieren hacer ese taddy un poco más colorido, color naranja. Y agregamos todas las papas. Debemos asegurarnos que cubra todo el fondo de la olla. ¿Ok? No debemos dejar espacios. Debemos cubrirlo bastante bien. Y no debe haber ni tampoco una doble capa, ¿ok? Entonces, agregamos papas hasta que tengamos una sola, única capa de papas. Y ahora agregamos el arroz. Al principio en realidad es bastante difícil manejar el colador para agregar el arroz y en todo caso pues siempre se pueden ayudar con una espátula, con una cuchara para arreglar el arroz. Ahora, esta parte también es muy importante porque queremos que el arroz, la humedad que hay en el arroz se evapore totalmente. Entonces siempre debemos hacer como una montaña, ¿verdad? Como pueden ver acá. Y hacerle unos pequeños hoyitos al arroz para que el vapor vaya a subir a través del arroz y se mantenga pues en ese ciclo dentro de la olla. Ahora yo le agrego un poquito más de ghee en el tope, puede ser aceite también, mantequilla. Esta es mantequilla clarificada, como ya mencioné antes. Y ponemos esto de vuelta en la hornilla. Ok, entonces colocamos nuestro arroz nuevamente en la hornilla y lo encendemos en alto, ¿okay? Con la tapa abierta. Podemos ver que está bastante fuego alto. Y esperamos que empecemos a escuchar esas papas friéndose. Ese es entonces el sonido. Como pueden escuchar, las papitas empezaron a freírse, que está en alto. Lo dejamos por aproximadamente 2 minutos para que se frían bastante bien. Bueno, pasados los 2 minutos, entonces bajamos el fuego a fuego lento, ¿ok? Y lo vamos a dejar a que se cocine a fuego lento por unos 40 minutos. Mientras se cocina debemos usar un cobertor para la tapa. Particularmente este cobertor viene de Irán. Ahora, si ustedes no lo tienen en casa, no hay problema. Podemos usar un paño de cocina. En este caso, estoy usando uno como ejemplo con una tapa. Entonces, colocamos nuestra tapa y el paño, ¿verdad? Lo usamos para cubrir la tapa. Y una vez que está dado la vuelta, amarramos este paño arriba. Podemos usar un ganchito, cualquier forma para que esto se quede aquí, ciertamente. Y luego usamos la tapa y la colocamos encima de la olla. Ese es el método que pueden usar si no tienen estos cobertores especiales. Ok, luego de 40 minutos en la hornilla, podemos chequear y si el arroz está listo, simplemente utilizando un dedo húmedo, como lo ven acá, entonces ya el arroz está listo. Vamos a sacarlo. Y aquí está nuestro arroz.
Huele delicioso. Como pueden ver, debe ser un arroz sueltecito. De esta forma, seco y sueltecito. Vamos a servirlo entonces. Bien, una vez que el arroz está listo, entonces lo vamos a tomar y ponerlo en un plato con una presentación. Eso es algo en lo que realmente la comida persa se identifica y es en cómo ese arroz es presentado. En este caso voy a usar un poco de azafrán. En realidad el azafrán se compra de esta forma. Ciertamente, lo pueden ver, son los pequeños pistillos. Y es procesado para obtener este polvo. Esto lo hacemos en casa y prontamente les voy a estar enseñando en uno de los videos aquí debajo de esta descripción cómo se hace eso, ¿ok? Mientras tanto, podemos tomar una buena cucharada de arroz. Más o menos esta cantidad. Y vamos a agregar un poco de mantequilla y azafrán en polvo. Y esto lo vamos a remover de esta forma y esto le vamos a dar un color naranja espectacular. Huele delicioso. Esto realmente huele súper delicioso. Y esto es lo que vamos a usar entonces para decorar. Claro, hay muchísimos tipos de arroces, de decoraciones. Se le pueden poner pistachos, se les pueden poner barberry, se le pueden poner naranja, almendras. Poco a poco ustedes van a ir viendo, si van moviéndose a través del canal, pues verán todos estos tipos de platos maravillosos que vamos a estar preparando acá en Latina Cocina Persa. Perfecto. Entonces vamos a empezar a poner nuestro arroz en la bandeja. Perfecto. Esto con mucho cuidado de no tocar nuestro tahdig. Una vez que colocamos todo el arroz, entonces podemos decorar. Perfecto. Entonces tenemos aquí un arroz fantástico, ¿cierto? Que en efecto huele delicioso. Ok, entonces aquí tenemos nuestro maravilloso arroz. Buen provecho y aquí los esperamos nuevamente para más videos. Suscríbanse al canal, denle un like y por supuesto nos pueden seguir en Instagram, donde voy a estar siempre poniendo algunos videos live y algunos tricks, algunos tips y trucos de la cocina persa.